¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda Carlos Pintos y hoy quisiera que caminemos imaginariamente por la historia del ser más bello y significativo que habitó la tierra, al que Isaías lo va a nombrar como Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, nosotros los humanos. Quisiera plantear el desafío a que sigamos sus pisadas, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, que dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Cuando comenzamos a querer seguirle para de él tomar ejemplo, encontramos un ejemplo que es fundamental para los cristianos, y es la preparación de personas para que continúen con la obra. La realidad es que Cristo vino por un tiempo determinado para hacer una obra determinada, pero el mensaje relacionado con esa obra debía seguir siendo transmitido. El ministerio, mis queridos, debía continuar y debe continuar más allá de nosotros. Para esto existe la capacitación. Pablo le va a dejar dicho a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 2, diciéndole: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Dios en Cristo, a través de su vida en esta tierra, nos deja ese principio de preparación para la continuidad de la obra. Es una responsabilidad que hoy está delegada a la iglesia. La iglesia es la representante en la tierra y tiene la imperiosa necesidad de preparar santos fieles a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras, y así erradicar el infantilismo espiritual y lograr vidas cristianas firmes que no sean movidas fácilmente por cualquier viento de doctrina. La iglesia debe enseñar Biblia y más Biblia, y absolutamente Biblia. Un cristiano que no puede afirmar una idea con la Biblia está enseñando mal. Los discípulos evolucionan en base a la enseñanza de las Escrituras, y el creyente entenderá las verdaderas demandas de Dios cuando conozca a Dios a través de la Escritura. No hay ningún avivamiento en el pueblo de Dios en la historia que no se haya producido por la aplicación de la palabra de Dios a la vida del individuo. Por eso es necesario tomar muy en serio este principio fundamental que queda implícito en las Escrituras para que apliquemos nosotros siguiendo las pisadas que Cristo nos dejó. Hay quienes dicen que la exposición bíblica no tiene que ser no tiene nivel, que se pasó de moda. Bueno, está bien, allá ellos, mis queridos. Pero la clara, pura y contextualizada exposición bíblica hace que Dios trabaje en el corazón y a su tiempo va a hacer la obra. Él se encarga de edificar la iglesia. Nosotros debemos poner el ingrediente único y necesario para que el creyente sea edificado y el Dios que amamos sea quien edifique. Él dejó el principio de preparación. Entonces, mis queridos, mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Mis hermanos, algo para señalar de este texto. Primero, no se consiguen discípulos para que continúen la obra si estoy sin moverme, sentado, esperando que vengan. El texto dice: andando Jesús. Y ese andar no es un andar distraído. Hay que mirar bien, porque él vio a personas que estaban acostumbradas al trabajo duro, estaban echando las redes. Y también debemos estar dispuestos a llamar, a entusiasmar, a motivar. Les dice: venid en pos de mí.
Y el llamado tiene una misión que obviamente no espanta, no asusta con algo que ellos no conocen, porque dice, os haré pescadores de hombres. Miren, no fueron asustados con una propuesta muy diferente de sus conocimientos. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es sabio. El que toma almas atrae almas. Eso quiere decir Proverbios capítulo 11, versículo 30. Muchas veces la propuesta que hacemos nosotros asustan a quienes queremos que continúen con nuestra obra. Jesús los desafió a cambiar de producto, pero con una táctica parecida a la conocida por estos hombres. Y continúa su recorrido seleccionando personas para continuar con su obra. Así forma un grupo bien consolidado. Los tiene junto a él con dos propósitos. Primero, comunión con él. Y segundo, enviarlos a predicar. ¿Por qué? Quien está junto al maestro no puede dejar de hacer lo que su maestro hace. Ese es el por qué ellos siguieron. Seguir a Jesús consiste en reproducir por el poder del Espíritu Santo la vida de Jesús en uno y transmitirla. Él les dijo, venid en pos de mí. Y Pedro dice, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si seguimos su ejemplo, debemos llamar para capacitar a aquellos que nosotros sabemos, mis queridos, que deben continuar después de nosotros. Así solamente seguiremos su ejemplo. Luego de un tiempo de capacitación, Jesús los manda como una prueba piloto a predicar. Marcos dice que los manda de 2 en 2 y los capacitó con su poder. Mis queridos, Lucas 10, del versículo 17 al 20, dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Vuelven contentos porque los demonios se sujetaban y les obedecían. Jesús los anima con algo mucho más importante, sus nombres escritos en el cielo. Hoy vivimos un tiempo donde se pierde de vista lo importante en la proclamación de aquellos que preparamos. Lo importante es dónde estarán por la eternidad, mis queridos. Esta sociedad resultadista arrastra a los cristianos tras los espectáculos y no nos damos cuenta que muchos arderán eternamente porque solo buscaron y oyeron un evangelio falso, que solo busca lo físico, lo espectacular, pero no deja obrar al Espíritu Santo para que convenza de pecado, justicia y juicio. Y nosotros, los que tenemos la responsabilidad de transmitir las verdades escriturales, muchas veces para no ofender, no enseñamos y no preparamos a las personas a confrontar el pecado para que las personas se arrepientan y se conviertan. Mis queridos, lo importante es poblar el cielo con almas sanadas y salvadas por las heridas del Señor. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. A esto, a través de su palabra y de la escritura, le enseñó valores éticos de la vida cristiana. Dejaron de confiar en los resultados de su capacidad y dependían de los resultados que el maestro deseaba que se obtengan. Ellos siguieron las pisadas del maestro, guiados y capacitados por el poder de él. Estos discípulos no eran éticamente moralmente súper ejemplares, pero esto buscó Jesucristo. Si pensamos en Pedro, siempre hablando más de la cuenta, era impulsivo, siempre actuaba antes de todo y buscaba siempre destacarse en todo. Si pensamos en Juan, el discípulo que amorosamente recostaba la cabeza en el pecho del Señor, el discípulo amado o del amor, no fue siempre así. Él quiso hacer descender fuego para hacer desaparecer una aldea. Hermano, los discípulos de Cristo no eran una joyita. Y nosotros tampoco, al menos yo, hermano, tampoco lo fui. Por eso quiero alentarle a los hermanos, a quienes tenemos la posibilidad de discipular, de enseñar, hermanos,
Animemos, enseñemos, preparemos, porque no sabemos cuándo será nuestro último día y debemos nosotros preparar para que otros continúen con la obra que Cristo desea que se continúe. El Evangelio debe predicarse aún más allá de nuestras posibilidades físicas. Y para eso debemos preparar, seguir los ejemplos de Cristo. Él armó un grupo de 12 para que el Evangelio llene toda la tierra. Hermano, tenemos una responsabilidad como iglesia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, preparemos a otros para que, de tocarnos partir, mi querido hermano, mi querida hermano, haya quien continúe predicando el verdadero evangelio que no solamente ilusiona y emociona, sino que confronta, convierte las almas con el poder que Dios da. Que Dios bendiga su palabra y a seguir motivando a la preparación bíblica. Dios les bendiga, mis queridos, y cuando Dios permita, podré grabar otro video para poder compartir con ustedes.